Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Cultural de Turrialba en este su programa Educándonos, un espacio de la Dirección Regional Educativa de Turrialba que busca llegar hasta todos sus hogares con mensajes importantes del ser y quehacer de nuestra dirección regional. Un saludo para don Enoc, que hoy está aquí como invitado, ya que en esta semana tenemos la dicha de poder celebrar el 19 de abril, precisamente el Día del Indígena. Y a raíz de eso, pues el tema central del programa de hoy va a girar en torno a nuestros hermanos indígenas. Don Enoc, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, muy contento de poder participar en el programa y de poder aportar y dar información de los aspectos del indígena en información general y también pues la parte educativa que el Ministerio de Educación Pública también trabaja con estos pueblos. También nos acompaña hoy nuestro compañero y amigo don Abelardo, el asesor de educación musical, que está con nosotros y que siempre nos acompaña en la dirección y conducción de este programa. Don Abelardo. Buenos días, compañeros. Un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Hace varias semanas que no he podido estar por algunas situaciones laborales, ¿verdad? Pero sí, de donde estamos, ahí los escuchamos y también en el enlace de la página de Facebook, ahí siempre, pues como se suben los audios, entonces he visto que han estado muy interesantes los programas. Muchas gracias, don Abelardo. También el saludo a nuestro querido amigo y compañero don César Fuentes en cabina, ¿verdad? Que es el que nos conduce el programa ahí con los controles. Muchas gracias, don César, que siempre está apoyándonos y ayudándonos en este hacer del programa Educándonos. Seguidamente vamos a escuchar la reflexión del día de hoy. Esperemos que sea de mucho provecho para todos y cada uno de ustedes. Muy bien, en este espacio de reflexión y ateniente al tema que vamos a tratar en este día, vamos a escuchar el audio de la carta que en 1854 el jefe de la indio de la tribu Suquamish le envió al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce. Este audio pues es muy interesante de escuchar y en esta carta pues ellos expresan el sentimiento sobre la situación que en ese momento estaban viviendo. Ellos pues consideran la tierra muy importante y en esta declaración tan hermosa y profunda se relaciona mucho con la situación del medio ambiente. Hay posiciones también que nos han indicado que pues la carta original que el jefe Seattle le envía al presidente de los Estados Unidos era un poquito más hacia la situación que ellos estaban viviendo, no solamente ecológica, sino sobre la situación de amargura que estaban viviendo, la exterminación que se dio en ese tiempo. Pero es de resaltar porque también a nivel de nuestro país han sucedido estas situaciones. Entonces les invitamos a escuchar este audio y a reflexionar en torno al tema de esta carta del jefe Seattle. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe Seattle de la tribu Suquamish para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el estado de Washington. A cambio, promete crear una reservación para el pueblo indígena. El jefe Seattle responde en 1855. El gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza.
porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra, pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada, y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos. Sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos, y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos, y no le importa. La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que pueden ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devora la tierra, dejando atrás solamente un desierto. Yo no entiendo. Nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo. No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir de las alas de un insecto. Mas tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos. ¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespado, la superficie del lago y el propio viento, limpio por una lluvia diurna perfumada por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire. El animal, el árbol, el hombre, todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona agonizante es insensible al mal olor.
Pero si vendemos nuestra tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar hasta donde el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de los prados. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi 1 millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo. Ustedes deben de enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo. Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos a pesar de todo. Veremos. De una cosa estamos seguros, que el hombre blanco llegará a descubrir algún día, nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra, pero no es posible. Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre piel blanca. La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán, tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por los hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. Termina la vida. Empieza la supervivencia. Queridos amigos, vamos a iniciar nuestra sección de proyección. Hoy precisamente hablándoles del siguiente tema: orientaciones contextuales del pensamiento local en la formación del educando del subsistema en educación indígena.
Este tema obedece precisamente a un libro que escribió nuestro compañero Enoc Salinas, y vamos a hablar de él precisamente porque es una proyección de la Asesoría de Educación Indígena hacia el pueblo indígena Cabecar, pero también hacia toda la comunidad turrialbeña en la cual vive y con los cuales convivimos también nosotros con nuestros hermanos indígenas. Don Enoc, muchas gracias por estar aquí con nosotros, don Abelardo. No sé si usted nos quiere también hablar acerca de la importancia de este librito que sacó Enoc. Claro, bueno, el compañero Enoc, ya tiene 3 años, 4 años de estar en la... Tres. 3 años de estar acompañándonos acá en la Dirección Regional de Educación de Turrialba, y desde la llegada del compañero, se le ha visto pues la gran calidad, la gran entrega que tiene hacia rescatar, fortalecer, y ahora pues con este documento que realiza con mucho esfuerzo, porque todo lleva mucho trabajo, ya podemos ver todavía más concretizado, más concreto el fruto de su trabajo. Yo le comentaba a don Enoc el día que vi el trabajo, yo le dije, este es un material invaluable. ¿Por qué? Porque muchos de los que trabajamos en Turrialba no tenemos estas nociones que él nos da en este libro. Fundamental para los nuevos educadores o no nuevos en el sistema, pero que comienzan a trabajar en la zona, el leer este documento y tenerlo como una base. Entonces, Enoc, expresarles nuestra felicitación por este trabajo, y ojalá que no quede ahí en las bibliotecas de las instituciones educativas, porque sabemos de que ya se les fue entregado, ¿verdad?, a las instituciones educativas, pero va a ir para las bibliotecas, pero que no quede ahí, sino que sea un recurso para que los docentes lo utilicen de las diferentes áreas, ¿verdad? No necesariamente la maestra de grado, sino las diferentes asignaturas. Enoc, excelente trabajo. ¿Cómo fue que nació esta idea suya de hacer este trabajo? ¿Por qué? Bueno, primero agradecerles a cada uno, ¿verdad?, las sinceras felicitaciones, y también pues es un apoyo moral que uno, al escuchar esas palabras, uno dice hay que seguir trabajando, y sabiendo pues con una población que es a tanto regional como a nivel nacional, y escuchando lo que decía en la reflexión sobre el mensaje, ha sido todo un dolor de siglos, milenios, que hasta donde llegaremos a un futuro, ¿verdad? ¿Cómo será la vida del indígena más adelante, entre unos 300, 500 años más, 1000 años más? Sin duda, pues son acciones futuras que uno no sabría. Sin embargo, considero que el esfuerzo que se haga desde ahora, ya desde estos momentos, y lo que se está viendo actualmente en la sociedad actual, le permite a uno que si no se pone a proyectarse, no se pone a trabajar, no se pone a escribir, no se pone a posicionar pensamientos, ideas, muy difícilmente esas ideas se van a posicionar y van a empezar a calar en esa otra sociedad. Entonces, el indígena por lo general muy poco escribe, porque esos conocimientos están en la memoria de los mayores y se transmite oralmente. Sin embargo, al saber que la sociedad va cambiando y lleva sus retos y dificultades, es muy importante que la población indígena escriba también de sus pensamientos, sus ideas en un sentido más sistémico. O sea que esa parte, digamos, todo eso tiene una lógica. No significa que el hecho de no escribir no se eduque o no se esté pensando, sino que era una forma en un sistema muy diferente que funcionaba la formación oral. Hoy día sabemos que todo el mundo se va a trabajar, que tiene tiempo, digamos, no es el mismo tiempo. Ahora las cosas se tienen que documentar, se tienen que escribir, se escriben, entonces, porque funciona en un sistema de vida muy diferente. Y con respecto a cómo nació este libro nace
de esas preocupaciones que existe a nivel docente. Muchas veces en mis visitas, cuando llegamos por acá a la región, llegaba a una institución educativa, me decían, no tenemos un libro, no hay una información que nos diga cómo tratar a un estudiante Cavécar cuando llega a nuestra escuela. No tenemos nada. Sí, ¿por dónde iniciamos? ¿Qué hago con él? Entonces, muchas veces llega uno, ¿verdad? Y el niño tal vez no entendía nada en español y de una vez lo que tenían ahí en su expediente ya era una adecuación significativa, ¿verdad? Porque no le entendían nada, no sabían nada, entonces de una vez esa adecuación significativa es lo que necesita el estudiante. Y en realidad eso, pues ahí se ha ido trabajando que no es una adecuación significativa de un estudiante por situaciones lingüísticas que no tiene ni un compromiso cognitivo la persona. Simplemente es una barrera de comunicación que no es del cliente, por así decirlo, es del servicio el quien está ofreciendo digamos, lo que nosotros ofrecemos en educación es un servicio. Nuestro cliente, viéndolo en un sentido así de comercial, nuestros clientes son nuestros estudiantes. Y resulta que ese cliente viene, ese niño Cavécar, yo como profesor, le estoy dando a él, vendiendo mi producto, pero se lo estoy vendiendo en español. El niño lo necesita en Cavécar, o la persona, el cliente lo está necesitando en Cavécar. Yo como facilitador de ese servicio tengo que acomodarme a esa forma de pensamiento y a esa lengua que él está adquiriendo. Entonces, resulta que ahí en ese vender y comprar y todo eso, resulta ser que el niño viene y habla solo en Cavécar y yo asumo de que tiene que entenderme el español o el medio que yo estoy utilizando y no me ubico en la parte del estudiante a veces de lo que le entiende. Entonces, a veces comprender que la lengua materna es el Cavécar y no el español son una de las barreras que hoy día son una de las grandes forma de resolver en la práctica pedagógica, porque en la práctica pedagógica, en la mediación de enseñar ahí en el aula, se asume como que si el estudiante pensara en español, y muchas veces el estudiante que ha aprendido a hablar en Cavécar o una lengua indígena, el primero tiene su lengua más cercana a su conocimiento previo, es en la lengua materna. Entonces, el documento nace para brindar orientaciones como a un estudiante Cavécar tratarlo, qué conocimientos debo de tener yo en tanto en la dirección escolar, director, docente, previos, una idea general de cómo ir a empezar y cómo abordar al estudiante Cavécar. Ahora, el libro abarca en temas muy generales. Este es el primer volumen, número 1, vendrán los número 2 y de diferentes consecutivos, porque van a venir especificando más cada parte, porque hablar del tema indígena, educación indígena, es muy amplio, tiene muchas cosas que están ahí, pero muchas veces no salen en documentos a nivel educativo. Entonces, una de las situaciones que tiene el sistema actual en la parte de educación indígena es que hay muy poco material escrito, escrito y en un lenguaje de educación. Hay muchos documentos escritos, pero están en un lenguaje desde una interpretación antropológica que es muy diferente leerlo y entenderlo de esa manera, desde una interpretación lingüística, desde una interpretación legal, que son tres connotaciones muy diferentes, a tener un libro, a tener un documento donde sea un lenguaje pedagógico, didáctico, docente. Sí, digamos, no es... no sé si a nivel regional habrán otros documentos en la historia de la educación indígena acá en la región. Sin embargo, pues sí es un documento muy, muy nuevo y tirado mucho en el lenguaje de nosotros en educación. Uh-huh. Bueno, cuando usted habla del subsistema en el libro, aquí que lo estoy leyendo, ¿qué es el subsistema? El libro está basado desde el pensamiento y del subsistema en educación indígena. El libro no está, digamos, no abarca
hacía profundidad, como decía, de lo que es el subsistema. Aquí cómo se veía la necesidad, cómo era atender al estudiante, y siempre está el subsistema que se habla. La idea era tirar de una vez a ir al estudiante en sí, cómo abordarlo desde el subsistema. Y porque el subsistema es un modelo de educación que busca fortalecer la educación en los territorios indígenas con la participación y organizaciones indígenas y del pueblo. No es parte del MEP que piensa, no, sino es que por eso es un modelo muy diferente. Eso es lo que está buscando el modelo. Muy bien, me parece que bueno, este material se va a hacer llegar a las instituciones, ¿verdad? Para uso de los docentes. Pero también me parece que es fundamental que a nivel de formación académica, los estudiantes ahorita de educación tengan este material y que sea tratado y que sea visualizado por los profesores como un recurso en esa formación a nivel universitario. Estamos hablando de Universidad de Costa Rica, Universidad Florencio del Castillo, UNED, ¿verdad? Que sea un material de referencia para esos docentes, porque entonces esa educación va a llegar luego, esa formación a los estudiantes, el profesor ya va a tener una formación académica y no va a llegar sin ese conocimiento, sino que ya se le va a fortalecer. Me parece que también entonces en las universidades sería pues referenciar en las bibliotecas de esas universidades este material y que sea de consulta porque es muy valioso, ¿verdad? Es un reto, ahora que usted habla de la educación universitaria, pensando en ese perfil del profesor o del docente que va a trabajar con estudiantes indígenas. Ya hoy día el indígena no está solamente en el territorio, nos los encontramos en las zonas urbanas y de aquí de Turrialba, nos los encontramos en cualquier lugar. Entonces, hoy día el cómo abordarlo va haciendo de que el perfil de ese docente sea más inclusivo y no solamente de pensar en ser inclusivo, sino cómo llevar a la práctica esas acciones. Y es uno de los grandes retos, la educación universitaria, el tema de un perfil del educando, del que está aprendiendo ahí cómo formarse en educación, porque una cosa es conocer y otra cosa es el cómo llevar eso a la práctica. Y una de las situaciones que hoy día es un proceso muy importante es que ese profesor que se está formando, cómo llevar eso a la práctica, ¿sí? Cómo sentir y cómo, por ejemplo, el libro habla del pensamiento local indígena, es decir, ¿de dónde nace un pensamiento local? ¿Por qué es un pensamiento local? Y muchas veces se está en el sistema de educación y no se sabe que el pensamiento local está amparado por un decreto, está amparado por el artículo 5, está amparado por la Constitución Política, está amparado por un convenio internacional. Entonces, cuando se da la práctica pedagógica y eso no está ahí en ese planeamiento, en esa formación, hay deudas. Entonces, el libro pues busca ir ayudando a fortalecer esos procesos. Y es, como le digo, es amplísimo estos temas porque es un reto y son vacíos. Actualmente es uno de los grandes desafíos que no hay mucho material, hay muy pocos escritores, digamos, propiamente indígenas pensando como indígenas. Es que actualmente ha habido no indígenas pensando por indígenas y eso es una situación que no debería ser. Es el indígena pensando por el indígena desde un adentro, afuera y todo ese juego. Entonces a veces lo que ha habido más es un modelo indigenista que es el no indígena pensando por el indígena, ¿verdad? Y ha pensado, está enfocado en la parte pues de educación, ¿verdad? Pero ha pensado si alguien está interesado, cualquier persona que nos esté escuchando por este medio y que lo quiera tener, porque viene dónde se puede ubicar. Me parece también a nivel de municipalidad se les podría hacer llegar algunas librerías en Turrialba o ¿verdad? Incluso hemos visto que
hay locales que no necesariamente son librerías, sino que es una panadería, pues ahí tienen algunas revistas también. ¿Ha pensado en esa divulgación por si alguna persona lo quiera adquirir para conocer un poquito más? Sí, el libro en realidad ha venido en una unidad muy, este primer tiraje de libro ha sido prioritariamente en las instituciones educativas. Sin embargo, se ha venido algunos compañeros de otras instituciones como el PAN y el OIJ, la Universidad de Costa Rica, y otras instituciones han estado solicitando el libro, ¿verdad? Porque el libro permite también tener un bagaje, le permite a la persona que lo lee tener una idea general en materia sistema legal, en la parte cultural, bases filosóficas del pensamiento Cabécar y una forma de entender la forma bilingüista del Cabécar con el español. Pone en práctica esas situaciones a veces que se dan en la situación, digamos, a veces aquí en Turrialba. Entonces, nosotros, es un libro muy importante y la persona que lo quisiera, tal vez no tenemos así en físico, pero sí le podríamos aportar el PDF del libro que ahí lo podría leer. Muy y bien. El otro pues sería verlo, ¿verdad? Excelente, Enoch. Y pues nuevamente felicitarlo por ese trabajo. Está muy lindo todo, el diseño, la manera en que está la portada, pues la letra. Todo eso es diseño gráfico y eso vale también y eso cuesta, ¿verdad? Pues felicidades y los invitamos para que busquen este material y busquen pues el autor, que es Enoch Salinas González, y lo pueden contactar por medio de este programa también en los enlaces que le damos en esta revista radiofónica de Educándonos. Muchísimas gracias, Enoch, por este material. Sigan en nuestra compañía, vamos a unos comerciales y ya regresamos con todos ustedes. Les recordamos que la revista radiofónica Educándonos, usted puede hacer pues sus aportes también por medio de diferentes medios. Tenemos el correo que es educandonosturrialba@gmail.com, educandonosturrialba@gmail.com. También por WhatsApp podrían, por medio del número de teléfono 72 59 98 46. 72 59 98 46. Pueden revisar también el material que se incluye en la página de Facebook en Educándonos Turrialba. Educándonos Turrialba, así está en Facebook. Tenemos también un canal en YouTube que es Educándonos Turrialba. En YouTube nos pueden encontrar también. Sintonizar los viernes de 8:30 a 9:30, pues este programa acá en 88.3, Radio Cultural Turrialba.com. Eso, el programa en vivo los viernes. Y se retransmite el programa los viernes a las 8 de la noche. Así que por todos esos medios ustedes tienen el acceso por cualquier situación que nos quieran pues hacer llegar sus comentarios. Las instituciones educativas, si tienen alguna actividad también podrían mandar ahí la información y aquí con mucho gusto pues lo pasaremos. Si tienen un bingo, una feria o una situación especial, alguna actividad que quieran realizar en la institución, con mucho gusto estamos para servirles. En la sección de talentos, en este día tenemos la participación de los estudiantes del Liceo Rural Hakuo Suru. Ellos participaron en el año 2014
en el Festival Estudiantil de las Artes en la disciplina de Grupo Experimental. Es importante resaltar que el Festival Estudiantil de las Artes abre este espacio también para ellos como miembros de una institución educativa y que pues con un gran esfuerzo se trasladan desde allá. Algunos vienen desde un día antes al festival o varios días antes, se quedan en diferentes lugares y participan. La participación cada vez ha aumentado en el Festival de las Artes. Vamos a escuchar entonces el grupo experimental del Liceo Rural Hakuo Suru. Fuerte el aplauso para ellos. Muy bien, queridos amigos, vamos a continuar con nuestra sección Usted en el aula. Hoy con un tema sumamente importante en donde nuestro compañero Enoch nos va a estar hablando acerca de los avances y desafíos de la educación indígena. Un tema sumamente importante ya que aquí en Turrialba contamos con 72 instituciones indígenas entre escuelas y colegios rurales. Y precisamente vamos a conocer un poco acerca de cuáles han sido los desafíos de la educación indígena y cuáles han sido los avances que tenemos en este momento. Don Enoch. Bueno, muchas gracias. Antes de entrar en el tema, solo indicar que el 19 de abril, que se celebró el miércoles, este día se adoptó desde 1971 bajo el decreto ejecutivo 1803 y desde ahí pues se ha venido celebrando todo este tiempo en esa conmemoración de los pueblos indígenas que busca su principal objetivo es la importancia de saber de que los pueblos indígenas han aportado al país con conocimientos, producción y la lengua, porque la lengua muchos de la lengua española que se habla aquí en Costa Rica, hay muchos términos que son utilizados en términos indígenas. Uno de los más, inclusive, que se escucha, ¿verdad? Por ejemplo, tucurrique, turrialba, esa palabra, quepos, ¿verdad? Que quepos es de un pueblo antiguo que vivió ahí que se llamó los Quepoa. Entonces de ahí se queda quepos. Y así, indudablemente, venado,
Todas esas palabras tienen origen, ya si no son orígenes del huétar, porque el huétar en el siglo XVI se habló en San José, el Valle Central, casi los primeros colonos se hicieron bilingüe con la lengua huétar. Entonces, muchos de los lugares en San José, muchos de esos lugares tienen... vienen de nombres de vocablos indígenas. Entonces, indudablemente, el aporte que hacen los pueblos indígenas a la parte del país es mucha, pero invisibilizadamente también, ¿verdad? Porque en la parte gastronómica también, sí, indudablemente es un aporte muy grande, pero es una lucha que los pueblos indígenas, cada uno de los 24 territorios indígenas que tiene Costa Rica, posicione y siga en la lucha, en la defensa de estos derechos que tiene cada uno. Enoch, yo no sé, tal vez todos hemos cometido muchos errores, ¿verdad? Porque por desconocimiento. En estas celebraciones yo recuerdo desde que uno estaba en la escuela, nos mandaban recuerdo, hacíamos como un tipo de indumentaria. Recuerdo que a los sacos se les llaman sacos de gangoche, creo que es. Saco de gangoche. Pues uno le hacía unas barbitas y le ponía unos colores y se lo ponía y luego se pintaba pues el cuerpo ahí con algunas... y las plumas de gallina para la cabeza. Sí, exactamente, esas plumas de gallina. Eso sería, o sea, si hablamos un poquito de ese reto, de ese desafío, sería también que nosotros aprendiéramos, ¿eso es correcto o no es correcto? Hablando, por ejemplo, de Turrialba, de lo que es la Dirección Regional de Turrialba. Si hemos cometido esos errores, pues pedimos disculpas. ¿Cómo se ve esa situación? La era tecnológica ha hecho a veces, y la parte, sí, la era tecnológica, celular, el internet, las películas, han hecho, digamos, aumentar a veces el significado y el concepto que tenemos de algo. Y ahí sucede con los pueblos indígenas. Disney, cuando inicia en aquellos tiempos, en los 80, 70, 80, fuertemente con lo que son esos dibujos animados. Y si uno se pone a ver el modelo indígena que ahí nos tiraba era casualmente eso, desnudo, con plumas, con taparrabo, flecha, ¿verdad? Entonces, esa era que empieza a marcar, ¿verdad? En la difusión, y en Hollywood, pues en las primeras películas, en los años 40, 50, en el cine mexicano, con el cine oro, ¿verdad? Como representan al indígena ahí. Entonces, cuando eso empieza a salir, y empieza a salir eso al mercado, las personas empiezan a tener un modelo del indígena. Ahora, eso no significa que ese era el modelo, simplemente es que a alguien se le ocurrió y hizo, bueno, el indígena es así. Y eso fue para todos. Todos los indígenas usan taparrabo, tienen que usar plumas, tienen que hablar mal el español. Yo ser, yo aquí, yo comer, sí. Entonces, eso ha hecho, inclusive en las primeras películas y todo eso, ponían al indígena a hablar de esa manera. Sí, es una manera hablar, sí, aunque si hablamos de estereotipos, eso es un primer estereotipo del indígena. Entonces, cuando se hace eso en la actualidad, por ejemplo, yo viví personalmente cuando a mí me decía, yo soy orgulloso de lo que yo soy, indígena, de mi cultura y todo eso. Pero cuando a mí en la escuela me decían que yo tenía que hacer el indígena, ¿qué era? Yo me opuse. Porque tenía que andar desnudo, tenía que venir en taparrabos, así, solo con aquí amarrado en la cintura, y ponerme unas plumas. Ese día yo no venía a la escuela. ¿Por qué? Porque ese era el concepto del indígena. Y lógicamente uno en la escuela, yo estudié una parte en escuela no indígena. Entonces, en vez de hacer un acto para uno de orgullo,
en las escuelas a veces eso se convierte en un acto que más bien uno como indígena no quisiera ni estar ahí. ¿Por qué? Porque el modelo que se tiene, el pensamiento, el comportamiento que se tiene del indígena difiere totalmente con lo que nosotros somos, con lo que yo soy, con lo que son mis hermanos en Alto Chirripó y así en los otros a nivel nacional, contrasta muy diferente. Sí, es una cosa es ahí institucionalmente y otra cosa es la realidad de nosotros como pueblos y lo que somos y lo que tal vez nuestros abuelos sí usaron. Por ejemplo, mi abuelo usó el kutú, en mi idioma se dice kutú, taparrabo. Pero entonces tal vez ellos sí, pero fue una forma inocente, porque en ese tiempo eso no era malo, eso no tenía nada de malo, las mujeres andaban los senos afuera, pero eso no era malo, sí, es una forma de decir como que andaba con ropa. Sin embargo, cuando esos modelos y las formas de pensamientos interactúan, entonces ya es un pensamiento occidental que dice, no, eso es malo, eso es esto, eso es aquí. Y empieza a cambiar también esa otra forma de estereotipos y de vivencia. Sin embargo, a veces sí hay un error al concebir al indígena con plumas, con taparrabos, con flechas, todas esas cosas. Eso sí, digamos, está mal, se ha utilizado un mal significado. Tal vez la fecha y todo lo que queremos saber, y muchas veces es que estamos haciendo actividades que están fortaleciendo al indígena. Es que tal vez no es la actividad o el objetivo con lo que se hace, sino ese cómo. Eso, lo que yo estoy llevando en el momento, es lo que a veces sí es diferente y a veces es un poco hasta denigrante. Uno a veces se siente hasta cuando se utilizan esos elementos, porque más bien en vez de fortalecerlo a uno se siente como hasta cierto punto como ofendido, ¿verdad? Porque es como uno lo toma es más que todo como burla, ¿verdad? Por ejemplo, que voy a andar ahí en arcos o que botas. Otra cosa es que hace botas. Es que tienes que andar con botas. O es que tienes que andar... No, de acuerdo. Una cosa es el contexto allá donde tengo que andar porque es un medio, pero eso no significa que tengo que dejar mis zapatos y ponerme una bota a andar aquí. Digamos, son modelos y a veces que se busca que eso tiene que ser así. El indígena tiene que ser así. Y a eso se da por igual. A veces la ignorancia hace que esas cosas sucedan. Pero... Bueno, Enoch, entonces ahí pedimos disculpas, ¿verdad? Si en algún momento pues hicimos eso, esperemos que pues ya todo este conocimiento que se ha ido desarrollando alrededor de pues nuestra cultura cabécar pues sea corregido, ¿verdad? Otra situación, Enoch, con todo ese avance que usted hablaba ahora de lo que es la internet, los medios, ¿verdad? La gran mayoría de personas ya ahora pues andan celulares, ¿verdad? Tienen acceso. ¿Estará esto influenciando de alguna otra manera que ese arraigo de las nuevas generaciones cabécar estén perdiendo su creencia, pues su tradición? ¿Estará, usted que ha estado más en contacto, ¿verdad? ¿Estará causando alguna situación ahí de pérdida? ¿O ellos estarán queriendo, tienen también pues el derecho de tener un celular y conectarse a internet y avanzar en educación, pero estará influyendo en algo? Totalmente, es influyente porque hoy día el medio transforma, ¿sí? Es un radio, un televisor, un libro, sí. El conocimiento es poder, el conocimiento transforma. Y ese conocimiento puede ser formador como también negativo, ¿verdad? Entonces, la forma en cómo el conocimiento está llegando y cómo lo obtengo y de dónde lo obtengo, eso indudablemente transforma al usuario. En este caso, el indígena que se convierte en un usuario de la tecnología y de muchos otros medios, por ejemplo, el dinero, ejemplo, la forma de comer, muchas cosas transforma al indígena como tal. Y específicamente la tecnología
indudablemente transforma el pensamiento, transforma los intereses y los objetivos como individuo. Antes nuestros abuelos nos enseñaban que había que trabajar la tierra, el cultivo y todo esto. Sin embargo, por ejemplo, la educación en Alto Chirripó inicia en 1989. Estamos hablando que tiene menos de 30 años la educación en Alto Chirripó. ¿Qué significa eso? Que la persona, ahorita mismo tenemos una población de 30 años que sabe leer y escribir, más o menos, dependiendo. Pero esa otra población mayor a los 30 años, es una población que está ahí, pero también está accesando los medios, como ya al ver los jóvenes, al ver que ya el Estado entra con becas, que entra con apoyos de muchas maneras, también transforma sus intereses. También muchas veces la becas que es para el estudio o los apoyos, se le da prioridad tal vez a un celular, entonces, como eso no es malo. Sin embargo, a veces cuando las cosas se obtienen sin ninguna educación, sin ninguna formación, ¿por qué y cómo se utiliza eso para fortalecer la cultura o la lengua? Y eso indudablemente va transformando los intereses y los objetivos. Ya los jóvenes no piensan como lo de antes, ya no quieren no quieren estar ahí dentro del pensar como los mayores, ya ni les presta atención. Ya antes en las noches era de contar cuentos, de esa historia oral. Ya hoy día de 10 jóvenes, si acaso se quedará 2 y mucho ahí sentados escuchando. Otros ya no tienen ese interés. ¿Por qué? Por el celular, por el Facebook, las redes sociales, que ya mensajes y eso. Entonces, ya eso ha cambiado. Sí, eso está transformando el dinamismo familiar cabecar y de cualquier población indígena. Eso está transformando. Y en los lugares donde no hay señal, porque por ejemplo en Alto Chirripó hay lugares que no hay señal de celular, pero yo que he andado por ahí, usted ve a los estudiantes, usted ve a la gente que va por la calle, el camino, y va escuchando música, va viendo el celular. Entonces, su interés es tener un celular, aunque ahí no haya señal, pero cuando llega a Grano de Oro o llega a un lugar donde haya señal, o aquí a Turrialba, él está accesando a la tecnología. Y eso en la familia ha ido a reemplazar, no solo la familia indígena, sino también lo podemos ver en cualquier lugar del país, que la tecnología está absorbiendo el tiempo de conversa en familia, de padre a hijo, de madre a hija, a hijo, está absorbiendo. Y una vez que nos quita ese campo, nos hacemos una forma de autonomía, pero una forma de autonomía sin visión. Y es una de las cosas que, en el caso de los pueblos indígenas, es una lucha constante. Hay jóvenes, por ejemplo, yo he ido a los colegios rurales y tenemos jóvenes ahí que una gran parte, sí, la lengua y la cultura, pero hay otra parte que te dice, no me parece. No es importante la lengua y la cultura. ¿Para qué eso? Y muchos, en los diagnósticos que yo he implementado y en otros proyectos que llevamos en otras asesorías, casualmente este año tenemos proyectos con jóvenes de liceos rurales, de los colegios de allá adentro, y en una de las muestras, 5 o 6 jóvenes nos decían, eso no es importante. Y en sus temas prioritarios que escribieron, puño y letra, ninguno decía nada de la cultura, nada de la lengua. Entonces, ahí hay algo que está pasando. Y don Enoc, ¿cómo pudiésemos puntualizar entonces esos desafíos que quedan a nivel de educación indígena? ¿Cuáles podríamos mencionar? En esos desafíos que tienen la educación, porque hay mucha educación que se da, tanto la educación formal, la no formal y la educación que se da a nivel por medio del MEP, ¿verdad? Y la educación que se da a nivel de universidad. Entonces, primero creo que el primer reto que tiene el sistema es entender qué clase de educación le está dando al pueblo indígena. Primero, que la educación que se está dando actualmente a los pueblos indígenas es un modelo indigenista. El modelo indigenista casualmente se da cuando el Estado empieza a pensar por el indígena o lo que necesitan los pueblos indígenas, ahí empieza un modelo indigenista. Ahora,
Hoy día hay muchos pueblos indígenas que están diciendo, no, esto está mal, la educación debe ser así, es que nosotros queremos que se trabaje estas cosas. Los muchos mayores, mucha gente dice, La educación está mal, necesitamos que también se trabaje la lengua, la cultura y esto. Este, pero sin embargo el ministerio dice, no, tenemos que tener lengua y cultura y en 1995 nombraron los primeros maestros de lengua y cultura, pero es que el modelo indigenista piensa una forma de lengua y cultura y el pueblo piensa lengua y cultura de otra manera. Entonces ahí hay choque de contrastes. Entonces eso sucede porque el Estado lleva un modelo indigenista y el pueblo piensa como pueblo, como indígena, como pueblo originario. Entonces hay un choque de concepto. Entonces, el principal reto que tiene el sistema educativo es entender eso. Y una vez que se pueda clarificar esas situaciones, eso va a ir llevando entonces que la metodología, la pedagogía, la forma de hacer educación dentro de los pueblos indígenas tome otros canales. Hoy día tenemos solo un canal, ¿verdad? Que es el actual y está abierto a los pueblos indígenas que transformen su malla curricular, pero otro también retos y que hay dentro de los pueblos indígenas es que hay muy poco profesional indígena que pueda agarrar un documento y técnicamente te haga una lectura de eso. Entonces, también dentro de los pueblos, por ejemplo, en Chirripó, vamos a buscar personas que técnicamente te puedan decir el modelo que se necesita. Es bastante limitante, ¿verdad? Porque, como le digo, la educación tiene 30 años hacia acá, muy diferente a los bribri, a los talamanqueños, a la zona sur, que esas personas tienen 200, 300 años ya de venir el modelo educativo. Por ejemplo, en 1850 inicia la escuela en Amubri, en los bribri. Estamos hablando que comparar esos pueblos, comparar a Chirripó, eso es otra cosa. Entonces, si hablamos de Chirripó, hablamos del modelo, y aún siendo que los bribri tienen en 1850, iniciaron con su primera escuela, hoy día están en las mismas situaciones como que en la que Alto Chirripó está, indicando de que algo en el sistema no está como debería de ser a los pueblos indígenas. Y como esos avances, pues el pueblo ha avanzado, el ministerio ha avanzado, pero ha avanzado pensando en un modelo indigenista y se ha ido abriendo ciertos canales. Por ejemplo, el 19 de abril, el miércoles pasado, la ministra se reunió con los 24 consejos locales de los territorios indígenas, donde se formó la comisión, comisión, ya le digo el nombre de esta comisión. Comisión Ministerial de Enlace para la Educación Indígena. Está conformada por el director del despacho de la señora ministra de Educación Pública, el oficial mayor del Ministerio de Educación Pública, el director de Gestión y Desarrollo Regional, la directora de Recursos Humanos, el director de Dirección, Infraestructura y Equipamiento Educativo, la directora de Vida Estudiantil, el jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria, el jefe técnico de Educación Intercultural y el director del Grande del Terraba. Todas estas personas se conformó esta comisión ministerial que va a buscar esas transformaciones y cambios de la educación indígena a nivel del país. Entonces la ministra se reunió este 19 de abril con el propósito de avanzar y de dejar de pensar un poco por el indígena. Entonces por ahí avanza en esa parte comunicativa. Muy bien, Don, le agradecemos todo este aporte tan importante acerca de los avances y desafíos de la educación indígena. Con eso estamos ya concluyendo nuestro programa, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en este día y deseándoles también un feliz fin de semana y que Dios los bendiga y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, don Abelardo, don Enot, que han estado aquí hoy con nosotros.